Estimados señores y señoras, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a este seminario académico virtual denominado Riesgos del Juicio Político a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, organizado por la Universidad Andina del Cusco y el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Dirección Nacional de Oficinas Desconcentradas y la Oficina Desconcentrada de Cusco. El día de hoy, jueves 23, tenemos como ponente al doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, con el tema del cuestionamiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente número 003-2022-PCC/TC. Y como panelista, el doctor Fernando Rivero Infantas. Cabe indicar a los asistentes que si tuvieran alguna duda o consulta, la pueden realizar a través del chat, opción que estará habilitada, las mismas que serán respondidas al finalizar la ponencia y la participación del panelista. Con estas pautas podemos dar inicio a al presente seminario con la participación del ponente, el doctor Juan Carlos Ruiz Molleda. El doctor Juan Carlos es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios concluidos en la maestría de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. Trabajó en el Congreso y en la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Actualmente es coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal y de él. Doctor Juan Carlos, puede dar inicio a su ponencia. Selma, muy buenas noches ya con todos, ¿no? Buenas noches con todos y con todas. Quiero comenzar agradeciendo la invitación, especialmente al Jurado Nacional de Elecciones y a la Universidad Andina de Cusco por esta gentil invitación. También quiero saludar a los otros ponentes. A ver, me dijiste, unos 30 minutos, 40 minutos, ¿ya? A ver, quiero empezar diciendo que es necesario que estos temas se discutan. Lo que yo voy a hacer es una crítica a esa sentencia. Y tenemos el derecho a criticar esa sentencia, ¿no? La Constitución, en el artículo 139, inciso 20, reconoce el derecho a formular críticas a la sentencia. Lo digo porque yo he escuchado, digamos, a algunos magistrados criticando algunas críticas a esa sentencia, ¿no? Yo creo que el principio de disonancia es fundamental, el principio de pluralismo político es importante. Mi persona, yo, digamos, coordino el área de litigio constitucional. Yo coordino un área en IDL que se dedica a litigar casos. Tenemos cerca de 90 casos litigando, básicamente en defensa de grupos vulnerables. Entonces yo no presumo de neutralidad, yo tengo una posición muy clara, una posición pro garante de derechos fundamentales, y desde ahí, y desde un poco la experiencia, ¿ya? Si a mí me dijera, digamos, ¿qué significa esta sentencia? Lo primero que se me viene a la cabeza es un proceso de... Esta sentencia yo creo que no solamente se refiere a un tema específico. Yo creo que esta sentencia de alguna manera plasma una concepción de la justicia constitucional y de la fuerza normativa de la Constitución de los actuales magistrados. Digamos, yo vengo hace tiempo siguiendo las sentencias del tribunal, he visto varias composiciones de magistrados, y siempre hay una sentencia en la cual los magistrados de alguna manera como que marcan la cancha y muestran un poco la concepción que tienen, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esta sentencia trasluce muy bien un poco la idea que tiene. Entonces, y para mí esta sentencia lo que expresa es un proceso de desconstitucionalización de la política. Pedro Néstor Sagüez, constitucionalista argentino muy capaz, tiene un libro que se llama La Constitución bajo tensión. Y uno de los capítulos es precisamente la desconstitucionalización de la política, que no es otra cosa que el proceso mediante el cual la Constitución pierde fuerza normativa, pierde fuerza. Yo creo que en el Perú hay un proceso de desconstitucionalización de la política. Les pongo un caso muy concreto, ¿ya? Porque creo que tiene que ver con esta sentencia. Cuando estuvimos en Divincri, cuando detuvieron a los 193 personas en la Universidad de San Marcos, yo conversaba con algunos policías y fiscales y les preguntaba por qué fueron detenidos de la manera como fueron detenidos. Y me decían, no, en un estado de emergencia no hay ninguna obligación. En un estado de emergencia podemos detener sin orden judicial, sin flagrancia. No, eso no es así. El artículo 200 de la Constitución dice que las restricciones tienen que ser razonables y proporcionales. Entonces,
Yo creo que esta sentencia, de alguna manera, lo que hace va en esa dirección, de desconstitucionalizar la política, con la teoría, en mi opinión, ha resucitado una teoría que ya estaba superada, que es la teoría de la political question. Es decir, que hay un conjunto de decisiones políticas que no pueden ser objeto, de control constitucional. Pedro Sagüez, en este artículo muy interesante, habla de, dice cómo los estados de emergencia, por ejemplo, da como ejemplo un típico caso donde la constitución política pierde vigencia, ¿no es cierto? Ya, ¿cuál es para mí la principal crítica? ¿No? Lo que dice el tribunal es que hay un conjunto de decisiones que adopta el Congreso que no pueden ser objeto de control constitucional. Los procesos de control constitucional son básicamente un proceso para evaluar la compatibilidad de un conjunto de actos del Estado con los derechos fundamentales contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales, ¿cierto? Entonces, si uno mira las sentencias del Tribunal Constitucional de un tiempo a esta parte, hay un proceso donde se ha ido luchando, ¿no es cierto?, contra estos sectores que pensaban que están por encima de la Constitución. Uno mira, por ejemplo, a Juan Carlos Calegari, una sentencia histórica del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? En esa sentencia, para resumir, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Está bien, tu Ministerio Interior tiene la facultad de poner a disposición a policías, es tu discrecionalidad, pero si no me motivas por qué, esa discrecionalidad se vuelve arbitrariedad y eso no te lo voy a permitir. Entonces, uno mira un conjunto de sentencias, uno siente que hemos caminado en un proceso para enfrentar estas tradiciones autoritarias, ¿no es cierto? Lo que hace esta sentencia va de retro, resucita esta teoría. Fíjense la importancia. Dice la Constitución Política que no pueden ser objetos de control constitucional las normas que declaran estado de emergencia. Lo dice el artículo 200. Una lectura literal diría, no podemos presentar una demanda de acción popular, una demanda de amparo, una demanda de habeas corpus, cuando el Estado, por ejemplo, decreta estado de emergencia, pero no motiva lo que te exige el artículo 137, una grave afectación al orden interno. Una lectura literal de los 200 diría, yo no puedo cuestionar, no puedo recurrir al control constitucional para cuestionar la norma que decreta un estado de emergencia que no ha sustentado la grave afectación al orden interno. Bueno, este tribunal nos ha admitido a nosotros habeas corpus cuando se ha declarado estados de emergencia sin sustentar la grave afectación al orden interno. Según la teoría que este tribunal ha resucitado, en consecuencia, no habría manera de cuestionar una declaratoria de estado de emergencia que no ha cumplido con el hecho habilitante, que es demostrar una grave afectación al orden interno o una amenaza cierta inminente. ¿Ya? Entonces yo creo que lo que está en juego no solamente es, digamos, una sentencia y los efectos sobre unos determinados sectores. Está en juego una concepción de la justicia constitucional. Hay una cita de un autor alemán que antes el tribunal utilizaba mucho, ¿no? Dice, dime lo que piensas de la justicia constitucional y te diré qué concepto de constitución tienes. Aquí habría que decir, en este caso, dime qué piensas del control constitucional de los actos del Congreso y te diré qué idea tienes tú de la fuerza normativa que le asignas a la Constitución. Si tú por un lado dices, yo creo en la Constitución, que la Constitución es una norma de mayor jerarquía, de aplicación inmediata, que es vinculante, pero si yo digo después que hay determinados actos que no pueden ser objeto de control, lo que estoy diciendo en realidad es que no creo en la justicia constitucional. Porque sin control constitucional no hay constitución política. Si nosotros debilitamos el control constitucional, la constitución política deja de ser una norma jurídica de aplicación inmediata para convertirse en una norma programática, en una norma, digamos, en un listado de buenas intenciones. Y aquí está mucho en juego. Miren, el artículo 45 de la Constitución es muy claro. El poder viene del pueblo. Quienes ejercen el poder lo tienen que hacer en el marco de las competencias. Este es el principio de legalidad. Entonces, quienes ejercen el poder en un Estado constitucional, hablando de los funcionarios públicos, tienen que hacerlo en el marco de estas competencias. Cuando yo ejerzo ese poder por fuera de esas competencias, mi poder de jure se vuelve un poder de facto. Bueno, lo que acá está diciendo el Tribunal Constitucional es que hay un conjunto de actos del Congreso
¿no es cierto?, que no están vinculados por el principio de legalidad, que no están obligados a cumplir con la Constitución. Aquí yo creo que hay una confusión, miren. Hay un libro muy bonito de Manuel Aragón, y él distingue el control político del control jurídico. Es un libro, antes se leía, ahora, digamos, yo creo que convendría revisarlo, ¿no? Él dice, cómo actúa un órgano político, el Congreso, por ejemplo, el gobierno, cómo actúa un órgano jurisdiccional? Y él dice, cuando un juez resuelve, lo hace en base al principio de constitucionalidad y al principio de legalidad. ¿Qué significa eso? El juez se pregunta, ¿ese determinado acto viola o no viola un derecho fundamental? ¿Viola o no viola una norma? ¿Viola o no viola la Constitución? Entonces, es un control jurídico, porque el parámetro, ¿cierto?, es una norma jurídica. Cuando un órgano político decide, si bien está vinculado a la Constitución, opera otro principio, el principio de oportunidad y el principio de conveniencia. Y cuando va a tomar una decisión el Congreso o el gobierno, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Esta decisión es oportuna, es conveniente políticamente o no? Entonces, los órganos políticos y los órganos judiciales tienen dos maneras. El órgano judicial tiene que tener una de las exigencias es que son órganos con independencia. Si un órgano pierde independencia, digamos, si una autoridad jurisdiccional, un juez, pierde independencia, deja de ser un control jurídico. En cambio, un órgano político como el Congreso no se le exige esa independencia. Yo creo que aquí me da la impresión, cuando yo escuchaba al magistrado Gustavo Gutiérrez decir, no se pueden decidir las cuestiones políticas en un despacho de un juez. Yo creo que en principio hay un reparto de competencias y el Congreso tiene competencias, pero cuando esas competencias violan un derecho fundamental, ¿no es cierto?, hay un vicio de nulidad. Y no lo digo yo, miren, el artículo 31, último párrafo de la Constitución, es muy claro. Es nulo y punible todo acto que restrinja derechos. Si uno mira, por ejemplo, el artículo 10 de la ley 27444, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos, el 10.1 dice, nulo todo acto que viole la Constitución. ¿No es cierto? En este caso, este es un proceso competencial, donde básicamente habían tres afectados, la Defensoría del Pueblo, la SUNEDU y el Jurado Nacional de Elecciones. Y cuando uno mira, porque claro, lo que ha dicho el tribunal era que en realidad estos procesos de amparo, materialmente lo que buscaban era menoscabar las competencias. Si tú ejerces ese poder por fuera del marco normativo, violas un derecho, ese acto es susceptible de ser revisado. Si la Corte Suprema procesa a un chipivo y no le da derecho a la defensa, y no le da derecho, no le da un intérprete, habiendo ese chipivo, digamos, si ese chipivo no sabe hablar bien el castellano, lo habla mal, y fue juzgado sin un intérprete, esa sentencia tiene un vicio de nulidad. El Poder Judicial es autónomo, pero si el Estado adopta una decisión que incide en los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, el juez constitucional tiene toda la facultad para intervenir. En el caso de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en el caso de la elección de los magistrados de la Defensoría, a mí me queda claro, ahí hay un tema con el con el pedido de tachas, la etapa de las tachas, ¿no? En el proceso, y hay varios cuestionamientos. O sea, uno mira, por ejemplo, cuántos tenían, cuál debía ser la composición, cuántos debían tener la comisión que nombraba al defensor, y en los hechos tenía más. Incluso la presidenta del Congreso se metía en esas reuniones. Creo que eran 9 y al final habían 11. Pero en el caso específico, el periodo de tachas fue recortadísimo. ¿Esto incide en algún derecho fundamental? Sí, en el derecho a la participación. Los procesos de elección de magistrados del TC y de la Defensoría son importantes, pero son importantes en la medida que también que haya transparencia y que participe la población. Si yo recorto el periodo de tachas, incide en los derechos fundamentales. Igual en el caso de SUNEDU también podríamos decir que hay un derecho a la hay un interés difuso, hay un derecho a la educación que estaba comprometido. Y en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, en el caso de este proceso, esta amenaza de ser acusados
de una acusación constitucional, de un juicio político, ahí, si yo fuera, digamos, era evidente que ahí estaban comprometidos, ¿no es cierto?, el principio de legalidad penal, ¿no?, que es lex, ¿no?, ley cierta, escrita y previa, ¿no? No estaba habilitado, el artículo 99 no habilita el juicio político. Entonces ahí se puede invocar una afectación al principio de legalidad, el cual sabemos es parte del contenido del debido proceso, el cual también es un derecho fundamental. Entonces, desde el momento en que se afecta a derechos fundamentales, se abre la competencia del juez constitucional para revisar esto, ¿ya? Se ha dicho mucho, no hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución. En realidad, esta es una línea sostenida por el Tribunal Constitucional, no lo puede encontrar, por ejemplo, en el caso del PROFA, ¿no es cierto? Bueno, la tesis de que hay decisiones que no pueden ser objeto de control en sede de un proceso constitucional va contra la idea de constitución. ¿Cuáles son? No sé si podrían cerrar o de Waura, están interrumpiendo. Por favor, si los que manejan podrían silenciar. Ya. Miren, ¿cuáles son las características de la Constitución en un Estado constitucional de derecho? Primero, la Constitución es una norma jurídica, no es una norma moral, es una norma, es una norma jurídica, ¿ya? No es una norma moral, pero no es cualquier norma, es una norma de mayor jerarquía. Tercero, es una norma de exigibilidad inmediata y es una norma, en consecuencia, que puede ser protegida a través de los procesos constitucionales. Porque acá hay una idea que es importante. Sin control constitucional no hay constitución política. La Constitución pierde efectos normativos. Lo que sostiene el Tribunal Constitucional es que hay actos, no, que hay, digamos, un poder que está por encima de, que no puede ser objeto de control. Los intocables. O sea, el principio de que la ley es igual para todos se acabó. O sea, entonces, esto sí afecta, yo creo que lo fundamental. Insisto, sin control constitucional, no hay constitución política, ni hay vigencia de los derechos fundamentales. La puerta, en mi opinión, que está abriendo el Tribunal Constitucional es muy peligrosa. Y por eso yo sostengo que estamos ante un proceso de desconstitucionalización de la política. Manuel Aragón también tiene un artículo famoso donde él dice, hay que constitucionalizar el ordenamiento jurídico. ¿Qué significa eso? Hay que interpretar las normas, las leyes, los reglamentos desde la Constitución. Uno mira un conjunto de normas y uno se da cuenta que están absolutamente de espaldas a la Constitución política, a los derechos fundamentales. Por poner un ejemplo, yo litigo mucho procesos constitucionales en defensa de pueblos indígenas. Y uno se da cuenta, por ejemplo, que la legislación, uno se da cuenta que la legislación en materia de pueblos indígenas, por ejemplo, está absolutamente, digamos, mejor dicho, uno se da cuenta que sí, pues, la legislación que regula el tema de pueblos de minería está absolutamente de espaldas al convenio 169 de la OIT, que es un tratado internacional de derechos humanos que regula el tema de pueblos indígenas. Entonces, hoy día se habla de constitucionalizar el ordenamiento jurídico, constitucionalizar el derecho civil, constitucionalizar el derecho penal, es decir, hacer esfuerzos porque la fuerza normativa de la Constitución llegue a todos estos sectores, ¿no? Hay que leer el Código Civil desde la Constitución. Pero aquí tenemos una propuesta diferente. Lo que, en mi opinión, y es lo peligroso, es que se desconstitucionaliza, ¿no es cierto?, la política, la dinámica política. Y eso es peligrosísimo, ¿no? O sea, para mí eso es tan igual cuando un policía me dice, en Divincri, ¿no?, los he detenido a estos sin orden judicial y sin fragancia porque en un estado de emergencia no tengo ningún límite. Perdón, perdón. La restricción en un estado de emergencia tiene que ser razonable y proporcional. Último párrafo del artículo 200. Como en un estado de emergencia, imaginemos que decretamos estado de sitio por un desastre. Yo puedo tener a una persona acusado de corrupción, sin orden judicial y sin fragancia, si no hay ninguna relación
entre la razón que le dirigen al estado de emergencia y la razón de la detención de esta persona, esa detención es arbitraria. Pero cuando un policía me dice, ¿sabes qué cosa en un estado de emergencia es el reino de la arbitrariedad? Eso es desconstitucionalizar la política, desconstitucionalizar el trabajo de la policía. Y eso significa regresar a lo que antes sabíamos, a lo que antes había. ¿Qué había antes? La constitución política era programática, era un listado de buenas intenciones, no era exigible. Hay un libro de este, eh, Kelsen, creo, que es la justiciabilidad de la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, y ahí termino esta parte, creo que esta sentencia muestra la ideología jurídica, la cultura jurídica de la actual composición de magistrados del TC. Muestra, digamos, y nos dice mucho qué se nos viene, ¿no? Para mí, que yo litigo bastante justicia constitucional, digamos, es una gran preocupación. Cierro esta parte y quiero decir otros comentarios, ¿no? Creo que también la sentencia tiene graves problemas porque yo creo que afecta a la independencia del Poder Judicial y de los jueces, ¿no? Yo creo que tú puedes sancionar a un juez, ¿no es cierto? En fin, si llega tarde, si demora en la administración de justicia, es más, hasta puedes sancionarlo por prevaricato, si se pronuncia contra el texto, digamos, contra el sentido de la norma, pero cuando es manifiesto ¿no es cierto? Pero no puedes sancionar a un juez por el ejercicio de la función jurisdiccional. Yo sanciono a un juez porque, en fin, no sé, evidencia una conducta contra el decoro, demora ¿cierto? Pero no puedes sancionar a un juez por ejercer, digamos, por el ejercicio de la facultad jurisdiccional. La independencia protege a los jueces. El artículo 139, inciso 2 de la Constitución es muy claro. Pero además, yo creo que acá hay un abocamiento, un proceso en curso. Habían amparos que no habían terminado. Eran amparos que estaban siendo tramitados en el proceso de amparo. Y sin embargo, para mí, la sentencia se aboca a estos procesos. Eso está, en mi opinión, expresamente prohibido por el artículo 139, inciso 2. Está prohibido abocar. Cuando yo materialmente, de alguna manera, interfiero en estos procesos judiciales. Y cuando yo sanciono a estos jueces por el ejercicio de la función jurisdiccional, yo creo que también se afecta el derecho a la libre interpretación de las normas legales, que para mí es parte del contenido del derecho a la independencia, ¿no? Ahora, también me preocupa mucho cuando en la sentencia se intenta darle carácter vinculante a esta sentencia. Esta sentencia obviamente es cosa juzgada y tiene efectos en el caso concreto. Pero la pregunta ¿es un precedente constitucional? Lo que dice la sentencia es que le da efectos generales, ¿no? Normativos y vincula a todos los poderes públicos. Yo estaría en discrepancia. ¿Cuándo una sentencia es un precedente constitucional? Primero, cuando estamos ante un precedente vinculante, título preliminar. Lo dice claramente el 3, creo, el 3 o el 4 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? Tiene expresamente que decir el tribunal, este es un precedente vinculante. Segundo, su supuesto, una doctrina jurisprudencial. Pero para eso necesitamos 3 sentencias que digan lo mismo, que sean consistentes. Y acá no hay 3 sentencias, ¿no es cierto? Es más, aquel que se ha ido contra su propia jurisprudencia, contra su propia jurisprudencia. Tercero, en el artículo 81 del nuevo código, dice que las sentencias en procesos de inconstitucionalidad y procesos de acción popular son cosa juzgada, tienen carácter normativo, efectos generales y vincula a todos los poderes públicos. Pero lo dice para las sentencias en procesos de inconstitucionalidad y procesos de acción popular. Aquí el que sé, eso que el código ha establecido para para los procesos de inconstitucionalidad y acción popular, lo está jalando para los procesos competenciales. Eso me parece absolutamente irregular porque no tiene esa competencia, ¿ya? Entonces yo ahí pondría en duda. Creo que esto también tiene un impacto funesto en el tema de equilibrio de poderes. Miren, es preocupante. El Tribunal Constitucional ha dicho en varias sentencias que los derechos fundamentales y el modelo político, semipresidencial o un presidencialismo atenuado, son algo así como un núcleo duro, que no puede ser ni siquiera objeto de reforma constitucional. Y sin embargo, miren cómo la cuestión de confianza, que incide en el equilibrio de poderes, está siendo modificada. Y en mi opinión ha sido virtualmente
vaciada de contenido. Pero en este caso, cuando tú, digamos, dejas sin efecto o te abocas a procesos de amparo en curso y le dices, oye, jurado, Junta Nacional de Justicia, investiga a estos porque tendrían responsabilidad disciplinaria, estás afectando el equilibrio de poderes. Porque en este caso, los amparos, ¿no es cierto? Es un amparo, este es un proceso competencial, este es un proceso competencial contra amparos. Bueno, estos procesos constitucionales concretan el equilibrio entre poderes. El Estado reposa en un equilibrio entre poderes, en controles mutuos, ¿no? Eh, el Congreso, ¿no es cierto?, aprueba las normas, el Congreso puede acusar a los magistrados del tribunal, pero al mismo tiempo también el tribunal puede declarar nula una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, el Estado está lleno de estos equilibrios y estos controles mutuos. Bueno, lo que acá está diciendo el tribunal es que no me tocas al Congreso. Afecta este equilibrio de poderes, que ojo, está en la base de la estructura del Estado, ¿no? Creo que también, y creo que sobre eso va a hablar Ana Neira, yo creo que esta sentencia debilita, si bien hay una exhortación, yo creo que hay un mensaje peligroso porque debilita el sistema electoral cuando exhorta la modificación de la Constitución para abrir el juicio político y la acusación constitucional contra órganos electorales. O sea, en la medida en que facilita la remoción de las cabezas del sistema electoral, cuando exhorta a que se modifique el artículo 99 de la Constitución, yo creo que deja a merced de los partidos políticos, deja a merced de los partidos políticos a los órganos electorales. Y esto abre la puerta peligrosa para vendetas, ¿no es cierto? Porque ahora resulta que los jugadores en el partido de fútbol son los que van a poder sancionar al árbitro. O sea, los órganos electorales, digamos, pierden esta protección. Eso abre la puerta a arbitrariedades, más en un Congreso como este que está envalentonado y está concentrando el poder, ¿no? Tiene, digamos, del cuello al gobierno, hay una concentración de medios, que ahora tiene el Tribunal Constitucional. También me parece fatal cuando habla de la Defensoría del Pueblo, dice que la Defensoría del Pueblo es acéfala. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que el defensor, digamos, ahorita encargado, tiene plenamente la capacidad, las competencias, o sea, va contra sí mismo. O sea, ahí hay un tema de, de falta de motivación, ¿no es cierto? Creo que también siento que hay un tema ahí de no entender el principio de jerarquía, ¿ya? O sea, ojo, el Tribunal Constitucional no está por encima del Poder Judicial, ¿ya? Se trata de poderes autónomos, poderes constitucionales autónomos, con competencias específicas. Yo creo que el principio de jerarquía ha sido desplazado por el principio de competencia. Un juez de paz tiene competencia en materia de faltas. Oye, pero por más que el presidente de la República sea el presidente de la República y sea la cabeza del Poder Ejecutivo, quien tiene la competencia es el juez de paz. Entonces, el principio de jerarquía no termina de ser entendido. En un Estado constitucional es el principio de competencia el que marca aquí. Entonces, no hay una relación de jerarquía entre el Poder Judicial y el tribunal. No es que porque yo soy tribunal constitucional soy más que un juez constitucional, ¿no? ¿No? Ambos son jueces, tienen competencias diferentes. Pero cuando yo escucho a algunos magistrados en algunas entrevistas, parecería que, digamos, son gente que está por encima del bien y del mal, ¿no es cierto? Y yo quiero terminar porque ya el tiempo se me agota. A mí la verdad es que todo esto me preocupa y creo que esto nos obliga a qué cosa? A revisar la forma como son elegidos los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Ya? Yo creo que se habla ahora de la necesidad de reformar la Constitución. Yo creo que el modelo actual que está en la Constitución no funciona. En otros países funciona, pero aquí no funciona. Yo creo que siempre se decía, ¿no? Los magistrados elegidos por el Congreso tienen el deber de ingratitud. Esto viene del constitucionalismo anglosajón, ¿no? Es decir, si a mí me eligen como juez de la Corte Suprema en Estados Unidos, yo tengo la obligación de ser desleal con quienes me eligieron. Pero yo que siento acá que en el caso de Perú hay un sometimiento de los magistrados del Tribunal Constitucional a quienes los eligieron.
Entonces yo creo que eso resulta peligroso. Hay lo que se llama el cuoteo. Nuestro sistema es parecido al que ocurre en Italia. En Italia, ¿no es cierto?, donde el Congreso elige a los magistrados. ¿Y cuál es la gran crítica? Rebelsky tiene artículos muy bonitos. ¿Qué es el coteo? Ya, mira, ¿sabes qué cosa? Yo voy a poner este candidato, es un desastre, ya, pero, y yo, si tú no lo cuestionas, yo tampoco voy a cuestionar que tú pongas a este candidato. El coteo. Si eso le agregas un proceso rápido de espaldas a la opinión pública, los que salen elegidos no son la gente que está más a la altura del cargo. Por eso siempre se dice que los magistrados al tribunal tienen que ser gente de mucha solvencia moral, mucha solvencia académica, mucha solvencia, tiene que ser gente que tenga una trayectoria democrática. Yo no puede ser magistrado del Tribunal Constitucional alguien que no cree en los derechos fundamentales, alguien que no cree en los procesos constitucionales, alguien que no cree en los derechos fundamentales. Si yo, por ejemplo, proponer un ejemplo, he patrocinado al Estado para salirnos de la competencia de la Corte Interamericana, ¿no es cierto? Si yo creo en, el, en la amnistía, las graves violaciones a los derechos humanos, si no creo en los derechos fundamentales, no puedo ser magistrado del Tribunal Constitucional. Miren, ¿qué ocurre en otros países? En España? En España, en Colombia, en Chile, el sistema es otro. No todos los magistrados son elegidos por el Congreso. Uno los elige, por ejemplo, el Poder Judicial, otros magistrados, uno o dos, los elige el Congreso, otros los elige los colegios de abogados, la Facultad de Derecho, la Corte Suprema, en algunos casos uno los elige el Senado, otros la Cámara de Diputados, de tal manera que no tienes una composición que no está sometida al Congreso, que no está sometido. Pero además yo también cambiaría los plazos, ¿ah? Son plazos muy cortos. Ustedes mira, en otros países eligen por más tiempo, por 10, 15 años, ¿no es cierto? Termino ahí. Yo creo que esta sentencia tiene que ser discutida. Yo saludo esta iniciativa, este evento. Creo que es una sentencia, en mi opinión, muy preocupante y yo discrepo, tengo muchas discrepancias con esta sentencia. Creo que no solamente se resuelve un caso concreto, creo que se plasma, se pone en blanco o negro la ideología jurídica de unos magistrados. Creo que esto, digamos, no ayuda a la defensa de los derechos. Creo que esto, digamos, es un paso atrás. Y paso atrás digo, cuando habían sectores que se sentían por encima de la Constitución. Creo que el mensaje que se lanza es peligroso. Yo saludo el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo y el pronunciamiento de la Corte Suprema, que han sido muy críticos con esta sentencia, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Muchísimas gracias y quedo a las preguntas y comentarios. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por su exposición. Continuando con el programa, tenemos la participación del doctor Fernando Rivero Infantas. El doctor Fernando es abogado de la Universidad Andina del Cusco con maestría en docencia universitaria y doctor en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Andina de Cusco. Adelante, doctor Fernando, puede iniciar su participación. Doctora Selma, muchas gracias y interesante la ponencia del colega Juan Carlos Luis Molleda, pero no la comparto, porque hay muchas cosas que se tienen que decir. Para empezar, el derecho y la política están casados, si se puede utilizar este término, eternamente y no pueden ser objeto de separación. Y la constitución política de un Estado es pues la carta política, ¿no? Donde se encuentran los derechos fundamentales, que es el derecho, pero también donde también constan los derechos políticos, la estructura política de un país. Por eso se dice que una constitución es un acuerdo político de gobernabilidad. Nuestra constitución del año de 1993 a la fecha ya no es la misma. Justamente no es la misma porque ha pasado una serie de reformas constitucionales e interpretaciones por el máximo intérprete de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, ya no es la misma. Como diríamos, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y la construcción de la democracia en el Perú se tiene que basar simplemente, empezar como se podría decir, desde su génesis, ¿no?
desde la misma constitución de la política, desde la misma teoría de la división de poderes. Cada poder tiene sus competencias y sus facultades. Entonces, no puede haber invasión de las competencias y de las facultades de cada poder. Y lo que trata de decir esta sentencia 003-2022 es de que lo que les estoy diciendo, cada poder es autónomo. El Congreso de la República, por más de que nos guste, por lo desprestigio que tenga, en fin, es un poder del Estado y tiene competencias. Y esas competencias hacen de que este poder sea un poder autónomo. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos hablar de la desconstitucionalización de la política. No podemos nosotros mezclar derechos fundamentales en temas competenciales. El estado de emergencia es un estado extraordinario, excepcional. Obviamente se tienen que respetar los derechos fundamentales, pero es un estado extraordinario, excepcional, por razones que el Poder Ejecutivo, que tiene la competencia de declarar el estado de emergencia, lo hace, porque es su competencia. Y lo hace, obviamente, con razonabilidad y proporcionabilidad. ¿Por qué? Porque hay un estado o una situación política, social, de emergencia, que amerita un estado de emergencia en resguardo de todos los demás ciudadanos. Recuerden que recuerden que la constitución política del Estado es un pacto político. La gobernabilidad es un pacto, es un acuerdo, es un contrato social. Y en ese contrato social nosotros los ciudadanos, todos, entregamos parte de nuestra libertad al Estado y a estos órganos y al Estado representando precisamente por estos órganos importantes para que nos gobiernen y para que tengan que aplicar la Constitución tal cual ella misma lo establece. No olvidemos que la teoría de división de poderes justamente es la base de la democracia, de un Estado de derecho, de un Estado social de derecho, que se deben de respetar las competencias de cada poder. Si el poder legislativo tiene la facultad de nombrar al defensor del pueblo, esa es su facultad. Y esa facultad y esa competencia la tiene, porque la Constitución así lo establece. No, otro poder le puede plantear una acción de amparo para decirle, no, tú no puedes elegir a este magistrado. Y esa, obviamente, la acción de amparo es promovida seguramente por algún sector político del país. O sea, todo esto depende del cristal con lo que queremos ver la política en nuestro país. ¿Tenemos partidos políticos sólidos en el Perú? Esa es una pregunta. ¿Acaso no es el Congreso de la República el primer poder del Estado? No lo digo yo, lo dicen la mayor cantidad de tratadistas en derecho constitucional. ¿Por qué es el primer poder del Estado? Porque ahí está representado políticamente todo el país. Todo el país. Porque partido viene de parte de la opinión pública. Y en el Congreso, todas esas partes de la opinión pública hacen el pleno del Congreso. Hacen mayoría y hacen minorías. Mientras en nuestro país no tengamos bien claras las cosas y las expliquemos bien y digamos, el derecho y la política. El derecho, la política estudia el poder, el fenómeno del poder, el derecho lo regula. Ambos. Y una constitución es un instrumento político, pero también un instrumento jurídico. Es político porque están las competencias políticas de los órganos de gobierno, Congreso de la República, Poder Judicial y Poder Ejecutivo.
Entonces, yo considero de que no es un precedente peligroso el dictado por el Tribunal Constitucional, que es más bien en todo caso un precedente que está poniendo las cosas en orden. Le está diciendo al Poder Judicial, yo no te estoy negando a ti que tú administres justicia, pero tú no puedes interferir en las competencias que tiene expresamente señaladas el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo e inclusive el mismo Poder Judicial. Entonces, para mí, no existe mayor controversia, sino más bien que estamos viviendo en nuestro país una transformación. El anterior Tribunal Constitucional tenía una forma de pensar probablemente distinta a la que tiene este nuevo Tribunal Constitucional. Por eso digo, pues depende del cristal con que veas tú la política o con qué color político quieres verlo. Pero no porque simplemente se respeten las competencias que tienen los poderes del Estado, se trate de decir de que se está desconstitucionalizando la política y se están agraviando los derechos constitucionales individuales de la persona. A mí me parece que no. Crítica que la hago, por supuesto, con el debido respeto y con la mayor cordialidad. Eso sería toda mi participación. Gracias. Doctor Fernando, muchas gracias por su participación. Vamos a ver en el chat si hay algunas consultas o preguntas para el ponente y para el panel. No se verifican consultas o preguntas. Les consulto a ambos doctores, tanto al ponente como al panelista, si quieren agregar algo más a su exposición. Sí, a mí me gustaría. Claro, doctor, adelante. Ya, primero agradecerle al doctor Fernando Rivero, agradecerle sus comentarios, y me parece interesantísimo discrepar, ¿no? Tito Flores Galindo decía, un sociólogo, discrepar es otra forma de aproximarlo. Entonces yo le agradezco muchísimo sus comentarios, ¿no? Porque creo que de eso se trata, de conversar, de superar un poco, a veces en este país cuando, digamos, eres amigo o eres enemigo, me critica, eres mi enemigo. No, creo que hay que conversar y hay que debatir, y creo que tenemos derecho a dar nuestra opinión, ¿no? Yo insisto mucho con el principio de disonancia, ¿ya? De acuerdo con el doctor de que la Constitución es un pacto entre poderes fácticos, ¿no? Y de acuerdo en que se deben de respetar las competencias del gobierno. Es clave eso, ¿no? Pero miren, yo les voy a poner dos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en Cusco hay un problema con las ladrilleras. Hay cerca de 150 ladrilleras informales en San Jerónimo que están contaminando. El municipio provincial, el gobierno regional, tiene la facultad de zonificación. Hay competencias del municipio distrital, del municipio provincial. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginémonos que se zonifica su competencia, pero esa zonificación genera una contaminación, como de hecho ocurre, ¿no es cierto? Ahorita hay cerca de 150 ladrilleras informales, o EFA se ha pronunciado, creo también el gobierno regional también se ha pronunciado, y que están contaminando, emiten. Es su competencia, pero si esa competencia afecta los derechos fundamentales, ahí encuentra un límite. Es igual que lo que ocurre con la empresa privada. Glencore tiene todo el derecho de hacer actividad económica. El artículo 59 dice libertad de empresa, comercio e industria. Tiene toda la facultad. Pero dice el artículo 59, tiene como límite la salud, por ejemplo. Desde el momento en que me contaminas fuentes de agua, ahí se acabó. Entonces, los derechos fundamentales son límites a esas competencias, ¿no? Yo creo que aquí depende mucho también, el doctor dice, con qué lente lo mira. Yo diría, depende también mucho de, digamos, qué concepción tenemos de justicia constitucional. Y acá hay básicamente dos grandes modelos, ¿no? El juez francés
boca de la ley, ¿se acuerdan? En Francia. Los jueces eran parte del antiguo régimen, era un cargo hereditario. Entonces, ¿qué hace la asamblea? El juez no puede interpretar, es la boca de la ley, tiene tal cual, no puede agregarle nada. Y si interpreta, lo guillotinamos. Ese es el delito de prevaricato, ¿no? Es el juez más disminuido, es un juez, en Francia la constitución no era vinculante, era programática. El juez boca de la ley, ¿sí? Luego tenemos el juez más anglosajón, ¿no? Es el juez Hércules. Es el juez que puede declarar nula, ojo, ¿cómo surge la justicia constitucional? El famoso caso, ¿no es cierto? Madison, ¿no? El juez declara nula una ley. Oye, podríamos decir, oye, pero es mi competencia. Declara nula una ley. Y así surge la justicia constitucional. El modelo del juez Hércules, típicamente del constitucionalismo norteamericano, es eso. Es el juez que se convierte en, como decía Eduardo Entorría, el comisario del poder constituyente para cuidar su obra. Y yo creo que aquí también están en juego modelos y concepciones de qué entendemos por el rol del juez constitucional. Les pongo un caso. Hay en Iquitos un caso que estamos litigando, es un par de asentamientos humanos que no tienen agua potable y viven literalmente en medio de las aguas servidas. ¿Puede un juez ordenarle al gobierno, al municipio provincial de Maynas, que ponga agua potable? Cuando presentamos la demanda, el procurador del gobierno del municipio provincial de Maynas dijo, un juez no puede obligarme a mí, o sea, un juez no va a decidir por el alcalde el uso del presupuesto. Y se me vinieron encima. No es la competencia. La omisión de servicio de agua potable tiene algo que ver con el derecho al agua potable, primero desarrollado en 2 sentencias del Tribunal Constitucional y luego incorporado en el artículo 7 de la Constitución. ¿Puedo yo exigir a través de un amparo que el municipio provincial de Maynas ponga agua potable? Imaginemos, eso debe estar menos en 1 o 2 millones de soles. Si yo me ascribo a una concepción, digamos, más de un juez, digamos, más progresista, ¿sí? Y de hecho, la sentencia en primera instancia, el juez ordena al municipio provincial, ¿no es cierto?, que disponga de presupuesto y ponga agua potable. Pero fíjense que un juez termina decidiendo lo que debió de haber decidido el alcalde. No tengo plata. Perfecto, señor juez. Para el presupuesto del próximo año separe una partida. Si usted no lo hace, yo lo puedo denunciar. Saben muy bien, cuando un juez o cuando un funcionario saca una sentencia constitucional, multas acumulativas y destitución. Entonces, fíjense cómo un juez termina tomando decisiones que al principio le debieron de haber sido asumidas por el alcalde. Ponerle agua potable. ¿Por qué? Porque esa gente, al no tener agua potable, no sé, no quiero distraerme en eso, el derecho a agua potable supone, primero, acceso, suficiencia y calidad. Esta gente no tiene agua potable y eso incide en su salud, en su integridad física. Miren cómo un juez termina ordenándole al municipio que ponga agua potable. Por eso es que hay un debate interesante en Europa, en otros lados, se habla de la juristocracia. Y ojo, estos temas son debatibles. ¿Qué significa la juristocracia? Cuando los jueces terminan tomando decisiones que le corresponderían. Bueno, depende un poco qué es la posición que tengamos. Yo sí creo que un juez sí puede ordenar a un municipio poner agua potable, siempre que yo demuestre que eso va a permitir que se concreten derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Si yo pruebo que hay una afectación por acción o por omisión, en este caso por omisión del municipio, y demuestro que esa falta de agua potable incide en los derechos, ese juez tiene la capacidad. Pero por supuesto que sí. Uno diría, oye, esa cosa, pero no es su competencia. Oye, ese juez no está preparado para. Y ahí el debate es interesante. En Colombia, por ejemplo, se dice, oye, pero ese juez no ha estudiado gestión pública. Va a depender de qué posición tomemos, ¿no? Entonces depende un poco de qué concepción de juez constitucional tengamos. Quizá uno más el juez Hércules norteamericano o el juez Boca de la ley, ¿cierto? Sobre el estado de emergencia. Yo coincido con el doctor Fernando Rivera, me parece interesante todo lo que ha dicho, que por supuesto es una facultad del Estado, cuando hay una grave afectación al orden interno, decretar estado de emergencia, tiene el Estado derecho a defenderse. Pero acá hay un detalle. Por ejemplo, cuando litigamos
el caso del estado de emergencia en Las Bambas, le cuestionamos que no había una grave afectación al orden interno, doctor. Y la propia policía me reconoció que no había una grave afectación al orden interno, que era un estado de emergencia preventivo. O sea, no había grave afectación ni había amenaza cierta inminente. Entonces, ¿por qué decreta? Es que preventivamente no puedo suspender derechos fundamentales. Por supuesto que ante digamos, la quema de todo esto, digamos, la quema de los aeropuertos, hay que decretar estado de emergencia. Pero, ¿qué sentido tiene decretar estado de emergencia en todo Lima? Yo vivo en San Miguel, por ejemplo, en San Miguel. ¿Qué sentido tiene decretar estado de emergencia en zonas donde no hay una grave afectación al orden interno? O sea, es como cuando yo expropio. ¿Tiene el Estado la facultad de expropiar? Por supuesto. Pero tengo que demostrar que hay un interés público. ¿Yo puedo expropiar para construir un centro comercial? No. Para construir un hospital, sí. Para construir una carretera, sí. Yo necesito el hecho habilitante. Pero si yo, Estado, no demuestro que hay un hecho habilitante, ese estado de emergencia es abusivo, porque no puedo. Entonces, lo que yo no cuestiono, la facultad de que trate de emergencia. Lo que yo cuestiono es cuando hay un exceso, cuando hay un exceso, cuando me decreta estado de emergencia en zonas donde no hay una grave afectación al orden interno. Cosa que el tribunal lo ha reiterado, la anterior composición, en un caso, el caso de Víctor Lima y Puma, ¿no es cierto? Yo creo que el estado de emergencia tiene límites, tiene límites. Y eso se ha evidenciado, doctor, en el caso de la detención de los 193. 192 salieron, uno se quedó porque tenía una requisitoria persistente. O sea, salieron todos, o sea, y además, miren lo que ocurrió, fíjense lo que ocurrió en San Marcos, ¿no? Tú movilizas un helicóptero, tanques, 400 policías, disparo, te tumbas una puerta metálica, te tumbas un muro, eh, cuando en realidad la policía y San Marcos había denunciado el robo de un par de chalecos y cámaras de seguridad. Y luego a todos hasta la propia Dina ha dicho que eso que no era la manera. Doctor, yo discrepo con el mayor de los respetos que el Congreso es el primer poder del Estado. Yo creo que detrás de eso hay toda una idea de que yo estoy por encima de. Yo he trabajado en el Congreso como asesor y yo creo que ese tipo de cosas alimentan que el Congreso se sienta por encima de la Constitución. Yo creo que el Estado, y no mira la Constitución, reposa en dos grandes principios: dignidad humana, y de ahí emergen los derechos fundamentales, y el principio democrático. Dignidad humana está en el artículo 1, y el principio democrático está en el artículo 45, ¿no? El Estado viene del pueblo, se expresa en las elecciones. Del principio democrático surge la estructura del Estado, del principio de dignidad humana los derechos fundamentales, y ambos se limitan. Entonces no puede haber un poder por encima de. Yo, en todo caso, con todo respeto, doctor, y agradeciéndole sus comentarios, yo ahí discreparía. Yo creo que el Congreso, como todo poder del Estado, tiene que someterse a la Constitución. O sea, la Constitución, yo creo que el gran aporte del Estado constitucional es que todos somos iguales ante la ley. Ese principio es el que está siendo afectado. Yo lo dejaría ahí y insisto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al doctor Fernando Rivero por sus comentarios. No, le agradezco y rescato de usted varias cosas. Que estos son los eventos que nos permiten conversar, discrepar, para encontrar un mejor camino para nuestro país. Concuerdo con usted. Todo el contexto jurídico que se encuentra dentro de nuestra Constitución debe de interpretarse sobre la base del artículo 1 de la Constitución, que es la dignidad de la persona humana. El fin supremo de la sociedad, de todos nosotros, o sea, de usted y de mí, y del Estado, es la defensa de la persona humana y de su dignidad. ¿Podemos ejercer empresa? Sí. ¿Tenemos esa libertad económica de hacerlo? Por supuesto que sí, en el Perú, pero tenemos que ejercerla respetando la dignidad de la persona humana. Ahora, cuando hay empresas que son importantes para la economía de nuestro país, como digamos las empresas mineras extractivas, no solamente tenemos que ponernos a pensar
en que, digamos, oiga, pero el estado de emergencia que está surgiendo en este sector donde está ubicado un yacimiento minero es excesivo e irracional. Pero cuando la empresa minera está produciendo y está tributando para el país, la afección económica no solamente es para la empresa inversora, sino es para todo el país. Si no, ¿cómo el Estado peruano podría sostener sus programas sociales, que es lo principal que debe hacer? ¿Con qué dinero? Si nosotros matamos la gallina de los huevos de oro, entonces, ¿con qué vamos a mantener todos esos programas sociales necesarios en nuestro país, que es un país, pues, que lamentablemente hay brechas sociales extensas? Entonces, nosotros tenemos que empezar a pensar que si la Constitución le da instrumentos de carácter jurídico y político, los instrumentos políticos vienen a ser decisiones políticas. Decisiones políticas, obviamente, tiene que decretar estados de emergencia en preserva no solamente la integridad física, de la paz, sino también en preserva del pan nuestro de cada día, de todos los peruanos. Porque es necesario que nuestras industrias produzcan, que nuestro Estado se fortalezca y que la distribución de la riqueza que se produce dentro del Estado y que se trasunta mediante el pago de los impuestos y de los tributos sea debidamente distribuida. Mejor educación, mejor salud. ¿Por qué no tenemos buenos colegios en el Perú? Si tenemos un Estado que tiene economía por la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de menores recursos no puede ir a un colegio de primer nivel con clases debidamente construidas, baños y con todos los servicios académicos como si fuera un colegio privado? El Estado puede hacer todo esto. Lo que pasa es de que, lamentablemente, la corrupción se ha llevado un montón de dinero de todos los peruanos. Doctor, con el debido respeto y con todo el saludo del caso, considero que su posición es también respetable, pero que lo más importante que ocurra es lo que debe ocurrir en nuestro país, que empecemos a conversar y que no solamente seamos espectadores, sino ya empecemos a ser actores políticos. Y esta es una forma de ser actor político. Lo que usted dice de las ladrillas de Pinipampa acá en el sector en Cusco, es verdad. Hay tesis que se han hecho en mi universidad respecto a ese tema. Es un tema que necesita de orden. Y necesita el orden. ¿Quién lo coloca? ¿Quién da el orden? Dan los poderes del Estado. Todo lo que necesitamos es orden. Simplemente que se cumpla la ley, que se cumplan las normas ambientales que deben de cumplirse. Pero esos son problemas, disculpe, son problemas importantes y trascendentes, por supuesto, doctor, pero son microproblemas, digamos, frente a los otros problemas, macroproblemas que tiene el Perú, donde las competencias de los poderes del Estado deben de estar claras. Y de quienes representan los poderes del Estado, como usted muy bien lo ha dicho, debe ser lo mejor del Estado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos una clase política. No tenemos una buena clase política bien formada, ideológicamente y políticamente, sino una clase política mediocre. ¿Y qué podríamos decir más? Creo que ya no, porque se necesita hacer mucho y mucho. Gracias, doctor. Ha sido un placer compartir este escenario con usted y escucharlo. Y creo que lo más rescatable, lo más importante y trascendente es de que las puertas tienen que estar abiertas siempre al diálogo. Somos peruanos y esto es lo primero que debemos de saber y nunca olvidarnos. Gracias, doctor. Un placer compartido, doctor. De igual manera.
Muchas gracias, doctores, por su participación y tan brillantes exposiciones. A continuación vamos a dar paso al doctor Paul Vizcarra, quien quiere hacer unos breves comentarios y consultas. Muchas gracias, doctora Selma. En principio, agradecer a nuestro ponente, muy clara su exposición, y agradecer al doctor Fernando Rivero, muy concreto también. La verdad que me he deleitado escuchando a ambos por las posiciones que han podido exponer de manera sustentada. Y rescato lo que dice el doctor Rivero, que es importante conversar, es importante sentarnos y ponernos a dialogar sobre estas cuestiones que a los abogados nos apasiona tanto. Comparto muchas de las posiciones de nuestro ponente respecto a esta sentencia, que es discutible, ¿no? Es discutible por los académicos, es discutible por los abogados, por los operadores del sistema. Yo solo quería aprovechar la oportunidad para hacer un requerimiento de una precisión a ambos, tanto nuestro ponente como nuestro panelista, y concretamente sobre la posición del artículo 99 de la Constitución, y específicamente un párrafo de la sentencia que habla sobre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es un juez supremo, que es elegido por la Corte Suprema, que tiene licencia en su función jurisdiccional y preside el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, esta sentencia habla de una exhortación para que se los incorpore a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el artículo 99, trayendo a colación sentencias precedentes, un habeas corpus y una acción de inconstitucionalidad, me parece que ya de algún tiempo atrás, que hablaban sobre el antejuicio, ¿no? El antejuicio político o antejuicio, que es la posibilidad de que el Congreso pueda ver la habilitación de una acusación penal, y no del juicio político, porque los precedentes a esta decisión no hablan de juicio político, dicen específicamente antejuicio político. Y ahí van mis dos situaciones. La primera, esto de si podemos diferenciar específicamente el juicio político, el antejuicio político, y si está una siendo una prerrogativa y la otra una carga, se pueden anteponer al sistema electoral, como decía nuestro ponente, el doctor Ruiz, es el árbitro, ¿no? Es el árbitro que dirige, que organiza las elecciones y que al final jurisdiccionalmente el jurado decide lo que pueda ocurrir en esta contienda política. Y el otro tema, y abusando ya del tiempo, es el tema de si en este momento se puede acusar, porque el 99 es taxativo, no habla del jurado, de ningún miembro del Jurado Nacional de Elecciones, más allá de que su presidente y su segunda integrante en este caso sea también una fiscal suprema. Muchas gracias desde la DENOT por su participación, a tanto nuestro ponente como nuestro panelista, y bueno, espero poder recibir alguna apreciación sobre esta interrogante. Gracias, Juan Carlos, doctor Fernando. Si alguien va a dar alguna apreciación, algún comentario. Claro, yo puedo comentar respecto al tema que está diciendo. Si nos vamos nosotros al modelo, digamos, norteamericano, cuando surgió el problema en la elección de Al Gore y Bush, la Corte Suprema norteamericana resolvió el problema, ¿no? Se dijo quién ganó, al final de cuentas Bush. Y el pueblo norteamericano se conformó. ¿Y eso qué significaba? Significaba de que la Corte Suprema norteamericana gozaba de la confianza del pueblo norteamericano para decidir estos temas de carácter electoral. Y no hubo mayor discrepancia, no hubo mayor cuestionamiento, ¿no? Entonces yo creo que los poderes del Estado y el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucionalmente autónomo, tiene el poder, tiene un poder, tiene competencia, obviamente. Y lo más importante sería en todo caso
de que este órgano, que es tan importante y tan trascendente para la vida democrática de nuestro país, dé confianza, como se puede decir a tiros y troyanos. Y entonces, si es un órgano que da confianza, el pueblo del Perú va a tener la plena confianza en su órgano electoral. Y eso es lo que se tiene que hacer. El Jurado Nacional de Elecciones, cuando convoca las elecciones, tiene que transparentar, y lo transparenta, por supuesto. No estoy cuestionando en este momento ninguna actitud ni actividad del Jurado Nacional de Elecciones, pero necesita transparentar más. Necesita que el pueblo peruano tenga confianza en su Jurado Nacional de Elecciones, como lo necesitan todos los poderes del Estado. El Congreso de la República necesita que el pueblo tenga confianza en él, pero ¿cómo va a tener confianza el pueblo en el Congreso? Que transparente más su forma de actuar política, que tenga mejor comunicación con el pueblo, en fin. Pues ese es un aspecto importante para toda organización, como en este caso el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, respecto que si pueden ser objeto de juicio político, el artículo 99 de la Constitución claramente lo establece, quiénes pueden ser objeto de juicio político. Pero como todo en el derecho es debatible, también se puede debatir el tema, ¿no? Para que, como recogiendo las palabras del doctor Juan Carlos Ruiz Molleda, no haya un superpoder omnímodo en nuestro país. Que si yo de repente dije que el primer poder del Estado es el Congreso de la República, lo hice sobre la base de que ahí está la representación política nacional. Solamente por eso. Solo por eso. Porque y verdaderamente están la minoría y la mayoría. La opinión, el 100% de la opinión política organizada de nuestro país. Entonces, pienso que esta clase de debates son fructíferos y que pueden ayudarnos a construir una mejor legislación sobre la base de la cual tenemos. Gracias. A ver, yo rápidamente. Mira, yo creo que la sentencia parte de una premisa que no se ajusta a la verdad. Dice, el jurado no está por encima del bien y del mal, necesitamos controlarlo. Pero los miembros del jurado, por ejemplo, pueden ser procesados penalmente. O sea, el jurado no es un órgano intocable. Sí está sujeto a controles. Pues claro, el tribunal, allá. Una segunda idea, mire, yo siento de un tiempo hasta esta parte que se comienzan a hacer algunos cambios a la estructura del Estado, pero esos que impulsan esos cambios no tienen una visión de conjunto. Entonces, la estructura del Estado, digamos, se está convirtiendo en una especie de monstruito. Cada parte tiene sentido en relación con el todo. Pero cuando uno mira los cambios, por ejemplo, la cuestión de confianza, ¿cierto? Este proyecto que impulsó Patricia Chirinos inicialmente, y uno comienza a mirar los cambios en perspectiva, cada cambio no tiene consistencia con el conjunto. Y lo que estamos haciendo es que estamos pasando de un régimen semipresidencial o de un presidencialismo atenuado a un régimen parlamentario. No mira los cambios, pero no en base a una estructura, a un equilibrio. Es como que tú sacas una pieza, pero esa pieza tiene relación con el conjunto. Entonces yo tengo la impresión que estos cambios no tienen una mirada de conjunto. Y la estructura está fortaleciendo la posición del Congreso. Si el poder constituyente dice que hay que pasar a ese, perfecto, como en España, por ejemplo, ¿no? Donde el gobierno emerge del Parlamento. Pero aquí estamos haciendo una cosa llena de parches. Y ojo, el Tribunal Constitucional ha dicho que hay un núcleo duro que no puede ser objeto de reforma. Derechos fundamentales, el modelo semipresidencial. La cuestión de confianza, el modelo semipresidencial y el equilibrio de poderes.
cuando yo altero la cuestión de confianza y en los hechos la vacío de contenido, ¿afecto el equilibrio de poderes? Por supuesto que sí. ¿Estoy alterando el modelo? Por supuesto que sí. Entonces yo tengo un temor de que haciendo estos parches muy a la criolla, no sé qué está saliendo de ahí. Ahora, sobre la pregunta de Paul, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el juicio político y otra cosa es cuando el Congreso levanta el fuero para que sean procesados por el poder. Son cosas diferentes, ¿no es cierto? El constituyente en el 99 no hace mención a lo del jurado, ¿no es cierto? Pero no tiene sentido, o sea, no es un capricho, es protegerlos, ¿no? Proteger el sistema electoral, sabiendo que los que están ahí son los partidos políticos, ¿no es cierto?, que han competido y sabiendo que el sistema electoral es el que finalmente es el órgano que incluso imparte justicia electoral. Abrir la posibilidad del juicio político, para mí, en mi opinión, es debilitar eso. Es debilitar eso. Porque yo creo que el Congreso, y ahí sigo a Manuel Aragón, fundamentalmente es un órgano que hace control político. ¿Qué es control político? Que decide en base al principio de conveniencia y oportunidad. No le corresponde al Congreso hacer justicia, digamos, pronunciarse, ni ser el garante de la ley, ni de la Constitución. Eso le corresponde a los jueces. Entonces, resuelven en base al principio de conveniencia, que es lo más oportuno. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, hay cosas que no pueden estar, en mi opinión, sujetas a ese debate, porque porque terminas sometiendo a la justicia electoral a el Congreso. Yo creo que ejercer justicia es ejercer poder, y eso supone niveles de independencia. Un jurado, ¿no es cierto?, con la posibilidad de un juicio político, es debilitar. Y lo que en este país tenemos, que tenemos que fortalecer instituciones. Acabamos de tumbarnos SUNEDU, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahorita la Defensoría, yo ya pues, necesitamos de fortalecer instituciones. Yo creo que ese proyecto va en una dirección opuesta. Va en un... Pero podemos discrepar ahí y podemos seguir debatiendo. No quiero extender más porque creo que hay otra gente. Les agradezco en serio por la invitación, el gusto de conversar con el doctor Fernando Rivera y discrepar, ¿no? Y conversar y cambiar puntos de vista. Y a todos los que han estado aquí, gracias por la generosidad de su presencia, ¿no? Buenas noches con todos y con todas. Agradecer a nuestros invitados, el doctor Juan Carlos Ruiz Molleda y el doctor Fernando Rivera Infantas, por sus exposiciones y tan valiosos aportes y opiniones. Recordarles que el día de mañana, viernes 24 de marzo, continuamos con el seminario con la ponencia de la doctora Ana Neira Segarra como ponente y el doctor Silvio Segarra Campana como panelista con el tema de los riesgos del juicio político a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy ya hemos culminado la sesión. Muchas gracias por su participación y asistencia. Si me permite, por favor. Claro, Primero, para doctor. empezar, agradecerles a ustedes por este excelente seminario que nos permite debatir y poder dar ideas respecto a una serie de temas nacionales que realmente se requieren ser debatidos. Muchísimas gracias por haberme invitado y considerado. Muy agradecido. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.